O sea, Bojayá obviamente es un crimen de guerra. En Bojayá hay son muchos los responsables porque obviamente en el país están pasando una cantidad de hechos entre, cuando hablábamos ahora del 97, pero lo que es 2000, 2001, 2002, 2003, una cantidad de hechos en esa disputa por el territorio en donde los paramilitares están con la complicidad de la fuerza pública. Es que, perdóname, te interrumpo, es que ilustra perfectamente la complejidad de esta guerra, ¿no? Muchos actores, muchos intereses. No, y mucha gente aplaudiendo desde el balcón en las ciudades a veces las actuaciones del paramilitarismo sin entender que los campesinos están a merced de otro actor armado en los territorios que se llaman, llámese guerrilla del ELN, llámese guerrilla de las FARC, ¿no es cierto? Pero la respuesta que este país con el silencio de la clase política colombiana, liberales y conservadores, hicieron con el accionar del paramilitarismo es muy triste, pero también es muy triste ese crecimiento desmedido de la guerrilla de las FARC, gracias al secuestro, gracias a la utilización de recursos del narcotráfico, de crecer en personas para conformar ejércitos, doblegar unidades militares, tomarse muchos pueblos, despejar por la fuerza, reclutar a muchos niños y niñas de nuestro país, pero ideológicamente no habían crecido en términos de que no entendían lo que estaban, digamos, porque aquí en el país lo que se creó fue una espiral en donde cuando uno mira hoy los miles o millones de víctimas, y a veces aquí en Colombia hay gente que solamente quiere levantar un dedo, o para señalar a las FARC, o para señalar al ELN, a los paramilitares, y digamos, o al ejército. Y hay gente que toma decisiones políticas, Alfredo, y que para mí son más responsables. O sea, los menos responsables para mí terminan siendo la gente joven que terminan con un fusil al hombro, cometiendo, claro, actos de barbarie, pero es que aquí nos acostumbraron a señalar a los que hacen ruido, pero hay gente que en silencio y detrás de escritorios toma decisiones que son responsables, pero quieren pasar de agache. Entonces, si tú me preguntas a mí de Bojayá, pues obviamente me quedaría aquí horas y horas hablándote, pero es decirte que cuando yo llegué a Bojayá, yo no vi. Y eso, yo primero llegué a Vigía. Yo llegué en medio de los combates, todavía había combates. Eso quiero saber. Todavía había combates en la zona. Cuando íbamos bajando por el río Atrato, con esa comisión de la iglesia, con un padre que se llamaba Chucho Flores, digo se llamaba porque ya no es padre, es un académico muy respetado, un hombre de un corazón increíble, con Chucho, con el defensor del pueblo y a todos, o sea, si me pongo a nombrarlos a todos te canso, pero tengo en mi memoria cada una de las personas que bajó. Y te digo, ese padre Chucho Flores, ahí, cuando íbamos por el río, entonces saliendo de Quibdó, militares. Por todas las orillas del río más abajo, guerrilleros que hacían retenes. Y en un momento la gente que nos decía que no sigan más, vea, llamaron desde Quibdó que por favor no sigan, que porque los combates arreciaron. Y nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Y entonces hubo una decisión, hay que continuar porque la gente allá está necesitando que se les acompañe. Y el defensor del pueblo, Alberto Boder, decía, vamos, y todos, mejor dicho, échese la bendición y arranque. Y llegamos a Vigía, porque en Bojayá, digamos, la población de Bojayá había pasado a Vigía, y no había lágrimas, no había gente llorando a pesar de todas esas decenas de víctimas dentro de la iglesia, y lo que había era un afán por decir, hubo gente herida que salió corriendo. ¿Dónde están? Había un padre también desaparecido, el padre Janeiro. Entonces un padre decía, hay que buscar a Janeiro. Y otros padres le decían, a Janeiro y a toda la población, a todos. Porque eso a mí te digo, la diócesis de Quibdó, esos misioneros de distintas congregaciones religiosas, te digo yo... entregan la vida. No, es que son una belleza y entienden que su misión, más allá de una oración, es acompañar unas comunidades, es dar la vida por ellos. Chucho, ¿y la entrada a la iglesia? No, esa fue muy, muy tenaz. El día domingo, el 5 de mayo, cuando llegué,
apenas, o sea, al frente de la iglesia había un bote, no sé, con 25, 30 cuerpos. Ya vimos las fotos del bote. ¿Sí están aquí? Sí. ¿Qué son las bolsas? Sí, 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 pero yo nunca he mostrado... Rostros. No, nunca he mostrado, digamos, como dije en el documental El Testigo, que ojalá para la gente que lo quiera ver está en Netflix, El Testigo. Espectacular, muy recomendado. Domingo Chalá, que ayudó a recoger los muertos de la iglesia, y yo vi a Domingo de tapabocas, de guantes, porque esas labores de recoger las víctimas de la iglesia las cumplieron 12 hombres negros de guantes blancos y tapabocas. Uno de ellos se quitó el tapabocas y me lo dio para que entrara a la iglesia, ¿sí? Y ellos estaban haciendo esa recolección, entonces Domingo me reclama a mí con el paso de los años y me dice, hombre, ¿por qué no mostró los cuerpos para que el país hubiera entendido? Y yo a Domingo le digo, ese Cristo mutilado representa lo que vivió la gente, pero yo no puedo ponerme a mostrar el pie de un niño, una cabeza, porque eso lacera la vida de todos y eso lleva a que nosotros odiemos. Yo no quiero que en este país nadie odie a otro. Yo no sé quién ha sido peor. Y te digo que hay gente de corbata y hay gente de fusil, pero los de corbata tienen la responsabilidad de ayudar a que este país salga adelante y muchas veces se han confabulado con grupos criminales. Lo que te puedo decir es que a todos los llevaron a una misma fosa común. En un mismo espacio están todos los cuerpos. Algunos estaban en bolsas y otros no. En ese espacio hay solamente un ataúd de tablas peladas en medio de todos esos cuerpos sobre el río Bojayá. Pero la gente no lloraba, la gente quería huir. Y hay un detalle, Alfredo, esos 12, que a uno le dice este país, esos 12 hombres que cumplieron esas misiones, yo me quité el tapabocas cuando vi a este señor de guantes agachándose, uno se resbalaba dentro de la iglesia, se resbalaba. Y cuando yo vi a este hombre recogiendo restos para echarlos a bolsas negras, me dio pena y me quité el tapabocas. Y yo mismo fui, como el tapabocas mío estaba limpio y él tenía, yo cogí y le puse el tapabocas. Y obviamente me habían dado un poco de Vaporub para que me echaran la nariz. Pero entiendo, el problema no es de olor, sino de dolor. Y cuando yo recuerdo esos momentos vividos ahí y viendo a esos 12 hombres, que cuando terminaron no, antes de hacerlo, antes de entrar a la iglesia y sacar el resto de cuerpos. Imagínate, me dicen, oiga, señor Chucho, háganos un favor, nos hace una carta donde diga que usted, sí, Jesús Abad Colorado, que aquí hay 12 hombres, porque el alcalde nos prometió, no recuerdo si eran 2 o 3 millones de pesos para cumplir con esas labores, porque después alguien va a decir que participó o no, y usted va a dar fe de eso. Entonces yo eso lo hice y se lo entregué al padre Antún Ramos, pero para mí son cosas muy contradictorias de lo que está sucediendo, pero además entender que Domingo Chalá, en el pueblo de Bojayá, desde hacía años, a Domingo le decían el Recogemuertos, que es el cantante que está en el documental de Netflix y que yo quiero mucho, porque es un hombre que no sabe leer y escribir, pero ama la vida y es un sabio, sabe de plantas, sabe componer, tiene todo aquí en su cabeza, en su corazón, y le canta al río, a sus amores, a su compañera Belarmina, le tiene una composición, le hizo una composición al COVID.